Sí, así nos pero peleamos ponemos lo que siempre. pensamos, lo ponemos con el corazón, lo Exacto, ponemos con el corazón decimos lo que pensamos. decimos que estás mal, No estás tenga bien, estoy de miedo, acuerdo contigo. no Y tenga miedo. de repente estoy de acuerdo contigo y de repente no, y está bien. No tenga de miedo a expresar sus opiniones, muchachos. De eso se trata este maldito podcast. Exprese sus opiniones. Sea la galla caótica, la galla entrópica. En el tema de si las ideas preexisten al ser humano o no, las matemáticas, por ejemplo, ¿las inventamos o las descubrimos? Ajá. Las matemáticas las inventamos y son una descripción de Las la inventamos, realidad. solamente. Es una forma de conocer la realidad. Sí, para conocer la realidad. Pero si las inventamos, entonces ¿por qué funcionan para predecir hechos físicos de la realidad ajena a nosotros? Son de los cuales observaciones, o sea, la no matemática teníamos- como ciencia, el estudio de las matemáticas, la herencia de las matemáticas, los Es un conocimientos, lenguaje, simplemente. lo inventamos nosotros y es parte del mundo simbólico que Sí, es una exactamente. manera, o sea, fíjate, hay en un circulito, en una cubeta llena de agua tienes el mundo real. Entonces con las matemáticas son la jicarita con la que agarras esa agua del mundo real y lo echas al agua, a la cubeta del mundo humano. Entonces, Espérate, se te fue el audio. Espérame tantito. casualmente. Bueno, pues como te decía, Santo, estás mal. Ajá. Estás mal. Todo lo que dijiste fuera de micro. Tu pendejez preexiste al ser humano. Sí. Y estás mal desde Que la chingada, espérame. Te voy a cambiar de canal porque este canal está fallando, güey. Y no te escuchas nada. Y según la mandamos a limpiar, tiene pelos de Gandalf por todos. A ver, habla. No, mira, no te escuchas. Hola, Casi. Ahí está ya. Perdón. Soy la Perdón por las galla de tu fallas. corazón. Ya vamos a hacer en el Pasquín, ¿Aló? el Pasquitón 2 para ya comprar otra consola porque esta sí de plano no quedó bien. No, o sea, yo lo que decía de las matemáticas es que es una, así como método, es un método humano, pero pues al final son observaciones de la realidad. Observaciones entre más precisas, supuestamente mejores, y eso. El Pero problema... alternativas con el rollo de las matemáticas. El problema que tengo con las matemáticas como un lenguaje inventado por el ser humano para describir la realidad es que no solamente nos sirve para describir la realidad, también nos sirve para hacer predicciones a partir de la realidad. Pues es la lógica de Y, cualquier lenguaje, ¿no? y El averiguar... uso que le des es una cosa realmente personal. O sea, ya es lo que quiero la llegar. mística de las matemáticas como un lenguaje universal. Me refiero a lo siguiente, me refiero a que podemos hacer deducciones a partir de las matemáticas Así es. y luego a partir de la experimentación estas deducciones se confirman. Sí, pero la pregunta es, ¿tú crees que las matemáticas son un lenguaje universal? Universal, o sea... Estéreo. Golden Music. Así lo podemos ver. Golden Music. Universal. Matemáticas. No, o sea, universal. Obviamente hay otras formas de vida. Esas formas de vida también usan las matemáticas para comunicarse. Si no nos sirvieran las matemáticas para, ni siquiera las formas de vida, la naturaleza misma, si no nos sirvieran las matemáticas para hacer predicciones, entonces sí, estoy de acuerdo, es un lenguaje humano que eventualmente se encuentra... Entonces, sí crees que las matemáticas son un lenguaje universal. O sea, que una especie Es que inteligente... tú, o sea, ¿qué entiendes por alienígena, matemáticas? va a tener el mismo lenguaje matemático que ¿Qué nosotros. entiendes? O sea, una cosa es la existencia de fuerzas y proporciones en la realidad y otra cosa es el método humano para estudiar esas proporciones y fuerzas que hay en la realidad. Pero tienen su propia lógica. No es como el español que mañana podemos decir, bueno, a partir de ahora vamos a utilizar el género neutro y todo termina con E. No, las ¿Por qué? matemáticas tienen una lógica propia y no nos podemos salir de sus límites. O sea, si mañana decimos en vez de usar un tache para multiplicar vamos a usar un menos, es No, parte eso del es método. Eso es notación, tienes razón, eso es parte del método. Por las matemáticas... Igualmente el género neutro, güey. Por las El matemáticas... género neutro es una mera anotación para las cosas que vemos. La pregunta no la he respondido. O sea, si crees que hay una especie inteligente en cualquier lugar del universo, ¿se va a comunicar con matemáticas al igual que nosotros? Es que las matemáticas... ¿Cómo lo planteas Sagan en contacto? Es que O creo sea, que los descubrimientos de las matemáticas son los mismos Déjalo para responder, el perro pendejo. que para el Cállate. o sea, para ti, güey. O sea, la fuerza en la que cae mi mano en tu calo y ¡pa! Y te doy un zape, güey, y reverbera en el universo. Hasta Júpiter, la hermana pendeja de la Gaia, y hace que quiera crecer una plantita y Júpiter le diga ¡no! Y no crezca la planta gracias a ese zape que te di, güey. No, es que Es creo la que... misma. A ver, nada más responde eso. O sea, ¿sí Es crees que que es un lenguaje universal? creo que las matemáticas trascienden al lenguaje. Cabrón. Así como el lenguaje trasciende a las matemáticas, así como el lenguaje trasciende a la realidad, las matemáticas
trascienden a la realidad. O sea, La realidad trasciende a las O matemáticas. sea, ¿tú crees que Es muy obvio, no, Santo. no, O sea, cuando tú dices bote de cerveza, te refieres a un bote de cerveza ideal. Sí. Cuando tú describes un bote de cerveza, te refieres a lo que tú estás viendo. Igualmente las matemáticas se plantea que sean lo más universal posible, pero, o sea, sí se refieren como a ciertos factores. Y hay cosas que no podemos, que no sabemos todavía, que no conocemos. hechos concretos, simplemente lo que cambia es La el diferencia lenguaje de las con el que estamos matemáticas, abordándolo. la diferencia de las matemáticas, A el ver, lenguaje hablado, es que las matemáticas se demuestran, güey. A ver, es que... Y en el hecho de la demostración está la trascendencia y la ponderación que se le da a la ciencia, ¿no? ¿Sabes por El qué? lenguaje no se puede demostrar. ¿Sabes por qué te pregunto este pedo de las matemáticas? Porque creo que sí es una constante de los últimos, ¿qué te gusta? Desde Sagan. O sea, Sagan es el que realmente abre el panorama de las matemáticas como el lenguaje universal, que después se vuelve cultura pop con O sea, y el contacto. pinche Pitágoras O sea, ahí valiendo verga, cabrón, ¿qué te pero importa? el que abre realmente el concepto de las matemáticas Fue como Pitágoras, lenguaje güey, universal... fue Pitágoras. Estoy hablando de la cultura pop. O sea, por eso estoy diciendo de lo... O sea, Te porque, pendejo, a ver, porque- eres un tonto. No, a ver, por eso estoy hablando del asunto de cómo de los últimos años se tiene esta creencia de que las matemáticas son un lenguaje universal. O sea, porque Pitágoras obviamente todavía estaba lejos de descubrir que probablemente había otras inteligencias fuera del puto universo, güey. Güey, O sea, por eso Pitágoras decía que tú reencarnabas, güey. Por eso, estaba o sea, mucho más loco que cualquier puto pero saga. es que cuando ya estamos hablando de cuando ya se da la exploración espacial y cuando estamos descubriendo que no estamos solos en el universo y que formamos parte de un bloque de chingos de aquí, chingos de galaxias donde probablemente hay vida, entonces este que lo plantea el propio Sagan, de que las matemáticas pueden ser un lenguaje universal, te lo preguntaba precisamente porque, o sea, sí creo que el fenómeno como tal, o sea, el fenómeno es universal para todos y ese es un asunto de la propia realidad. O sea, es un fenómeno universal. La forma en la cual nos aproximamos a ese fenómeno, en la forma, el lenguaje que utilizamos para entenderlo, o sea, para nosotros son las matemáticas, para una pinche especie de Omicron Persei 8 son las ¿no? Y entonces en lugar de ser centímetros, güey, allá son ¿no? A ver, Sí, pero, o sea, o sea, tú el estás diciendo que fenómeno en tienen sí el mismo mismo, método. Sí, o sea, yo sigo, o sea, Pero es que yo entiendo una ahí sí cosa. comparto el Entiendo, con el hobby. yo lo O sea, separo, güey. Ahí sí o lo sea, creo, o sea, porque por eso te lo preguntaba, porque yo sí lo creo, o sea, yo sí creo que como la realidad está dada en ese aspecto, el mismo lenguaje te lleva a razonamientos que pueden ser así. O sea, probablemente, o sea, ya no lo midas en años luz. Ellos lo miden, tienen otra característica de medición, pero tienen una tasa de conversión en la cual si convertimos esa medida de esos cabrones a año luz, nos va a dar todos nuestros cálculos que hemos hecho. Y al final son maneras de aproximarse al mismo concepto. Ajá, exactamente. A O sea, entender la así realidad en sería. sus propios términos. Pero fíjate, o sea, Pero yo no es en sí mismo pienso, las güey. matemáticas, o sea, lo que quiero que entiendas es que no es en sí mismo la matemática, es la realidad. Ajá, O sea, o sea, la realidad, entender la realidad. Exacto, es la realidad. O sea, no es, o sea, es que de repente nos podemos vanagloriar de que las matemáticas son perfectas y que es el mejor lenguaje para aproximarnos, y no, o sea, no es que las matemáticas sean eso, solamente es el lenguaje que nosotros usamos para definir la realidad, que sí es perfecto y medible, la realidad. Eso es lo que es perfecto y medible. Me parece, ¿no? o sea, una cosa que, o sea, no te vayas a tus bar de 3, 4, 5, lo que quieras, güey. O sea, vete al pinche, al bonobo si quieres, güey. Vayamos con los bonobos. Ajá. O sea, cómo los bonobos entienden las fuerzas físicas. Utilizan su propio lenguaje y lo entienden de otra manera. Eso me parece interesante de la teoría de la Gaia, que hay más posibilidades de conocimiento que el conocimiento consciente del ser humano y de que el razonamiento abstracto. Fíjate. El razonamiento abstracto es una posibilidad de tantas que hay de conocimiento. Si tú quieres vanagloriarte antropocéntricamente que es mejor que otras maneras de conocimiento, concedo si quieres, yo también soy humano, me agrada saber que 2 más 2 son 4, güey. Pero hay otras formas de entender la realidad a partir de lo que tú puedes observar de ellas y de lo que puedes hacer con tus observaciones, ¿no? Ahorita que mencionaste a los bonobos, recordé que estoy tomando un curso de cosmología con con el profesor Leonard Susskind, que es como el heredero intelectual de Richard Feynman, uno de los creadores de la teoría cuántica, ¿Dónde estás tomando eso? en Stanford. ¿Cómo? YouTube, Viaja el güey, ya está. Por YouTube. YouTube tiene su canal y ahí Estás viendo un video en YouTube. No, ahí están las clases completas. Estás Por viendo eso, videos estás en viendo YouTube. videos en YouTube, no estás tomando una clase, estás viendo videos de bueno. YouTube. O sea, defínelo así, no mames. O sea, tomando una clase es como si estuvieras ahí sentado. Estoy viendo las clases del Dr. Feynman ahí mientras A hago través mis de- videos. Entonces, me gusta mucho cuando empieza, que Es como si tú dice... dijeras, es que escuché a Borges. Pues Ah, escuchaste no, una grabación de no, Borges, exactamente, güey. sí. Pero es lo mismo, escuchaste a Borges. Pues. Dice- Concede, güey, concede. La Concedo, realidad existe, concedo, la podemos concedo, conocer. vamos a Si la considerar podemos la conocer, la podemos comunicar. El joven te escuchó la clase, nomás ya, me parece, vale me verga, parece güey. curioso, pues, ya. Dice el Qué doctor. nefasto, güey. Yo soy Ajá. el culero.
¿Qué? Pues es que me parece curioso ese pedo. Estás más curioso tú, Ah, cabrón. o sea, nomás Todo es curioso. corcovado, qué raro eres. ¿Por qué? Ya dejaron de medirse los pits. Este pendejo, güey, que parece que qué, o sea... Dice el doctor Leonard Susskind que debemos entender el cálculo como una especie de intuición que después ponemos en notación escrita. Y dice, piensa por ejemplo en los cálculos que hace el león. El león no se aproxima ni siquiera a nuestro nivel de inteligencia. Porque León no es de su condición. Precisamente. No mames, chiste pendejo así de la noche. Pero bueno, bien aterrizado. Es como esos de chistes de Chespirito pendejos que llegaban en el momento adecuado, así mero. Ajá. Entonces, Perdóname, de verdad. El león no es de su condición, no es de su condición. Ajá. Pero cuando el león está persiguiendo una gacela y se da cuenta de que la gacela está acelerando más rápido que él, el león se detiene. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sacó el león una libreta y se puso a hacer cálculos. No, si su aceleración es mayor a la mía, nuestras velocidades. No, el león intuitivamente dijo, no voy a gastar energía en una presa que no voy a alcanzar. Del mismo modo, nosotros tenemos nuestras propias intuiciones matemáticas que después, a través de la abstracción y a través del lenguaje, podemos convertir en matemáticas. Pero eso presupone que hay una realidad que actúa bajo parámetros matemáticos que nosotros solamente estamos convirtiendo en X y Y. Que nosotros llamamos matemáticos, pero Ajá. que el león lo llama, me voy a chingar a la gacela. Ajá, Sí, entonces- el león como... Que el león con los propios sentidos ve la distancia y dice, güey, o sea, esto es... Pues de esto aquí es a acá- de aquí a acá es un chingo, ¿no? Y me voy a cansar, Sí, entonces me mejor chingo la la persigo. gacela, la neta, papi. Bajo ese contexto, entonces sí las ideas preexisten al humano. La realidad preexiste al ser humano, ¿no? No las propias ideas, sino la realidad. Y entonces Porque- nuestras ideas son una manera de aproximarnos a la realidad. Pues sí. ¿Mm? Sí, Sí, bueno, me gusta, me la gusta. realidad... Acuerdos, en Pero Miguel Ángel, existe- casi como la Cámara de Diputados. Acuerdos. ¿Se acuerdan? Señor Acuerdos. diputado. Señor diputado. Le concedo completamente esta oración. Me gusta que lleguemos a acuerdos. La realidad preexiste al ser humano. Ah, ¿Y las ideas qué dijimos? Son una manera de aproximarnos a la realidad. Ujú. Ándale, mira, qué bonito. Ahí se explica Son del perfil modelos. Y el O sea, lenguaje son... Felicidades, y ya el lenguaje- estamos apenas llegando al siglo IV antes de Cristo, cuando dijo Platón, las ideas son modelos de la realidad. Muy bien, qué bueno, ya De ese estamos mismo modo, llegando, ya casi lo ¿Ya tenemos. puedo decir la frase de Porfi? ¿Cuál, güey? La de orden entre las especies. Orden entre las especies. Así es, así es. No los estoy insultando, señores diputados, todos ustedes son mamíferos. Entonces hemos llegado a varias conclusiones como Ajá. que más o menos interesantes. Hay Enumérala, maneras. enumérala, O sea, enumérala. me parece como interesante la idea de que hay En maneras lo que de voy al baño. conocimiento más allá de la conciencia del ser humano. Sí, está chido. La realidad son maneras de aproximarse las ideas es un método, son modelos para aproximarse a la realidad. De ese mismo Me modo, parece interesante. el lenguaje es una manera de comunicar las ideas Así es, así es. y preservarlas incluso. Y también las matemáticas, pues así. Y entonces, si tú León, amigo León, que me estás escuchando desde el zoológico, no tienes internet para escucharme, pero no tienes conciencia para entenderme, pero entiendes matemáticas, o sea, entiendes las relaciones físicas entre las cosas, ¿no? Entonces, todo esto, solamente para decir que cuando hablamos acerca de una autorregulación de la Gaia, decimos regulación porque la regulación es una palabra que heredamos de un tiempo en el que no se concebía este tipo de procesos, en el que el único modo de regulación que existía era una regulación premeditada de los seres humanos de sus propios procesos. Entonces, el único modo de aproximarnos a esta realidad nueva que estamos descubriendo, porque esto es Para nosotros, pues. Ya. esto es ciencia de hace 20 años. El único modo que tenemos de aproximarnos a esta realidad que estamos entendiendo y el único modo que tenemos de comunicar estas ideas de que la Tierra participa de una homeostasis que depende de sus seres vivos y de su atmósfera, el único modo que tenemos de comunicarlo es decir regulación. No quiere decir que sea un proceso premeditado de una mente que dice, a huevo, voy a hacer esto para que se conserven las condiciones Ahí es donde ideales. es donde yo muevo mi pieza y pongo en jaque la teoría de la Gaia, güey. Ese pedo me parece muy interesante y que me gustaría que lo escucháramos todos y le pusiéramos un poquito de atención a esta idea. El ser humano tiene capacidad de abstracción. Ujú. En tanto tiene capacidad de abstracción, tiene un poco más de libertad y puede determinar más sus acciones que la simple regulación entre las cosas. Tú puedes decir, no, pues es que yo me voy a tomar un detox. O voy a tomar un pinche detox y no voy a comer en 15 días y no me voy a tomar juguitos. Y así regulo mis propios procesos. Y te estás matando un poco
y estás haciendo pendejadas. O el ser humano dice, no, pues yo me voy a suicidar porque pues la neta, esta pinche vieja no me quiere, güey, pinche Filomena no me ama y me voy a autosuicidar. Entonces, pero también el ser humano puede interferir en el devenir del órgano al que pertenece. O sea, el ser humano tiene esa gran capacidad y estamos ahí de acuerdo, ¿no? O sea, el ser humano tiene la capacidad de, con cierta creatividad y ahí con su pinche determinación curiosa, su determinación mínima y su probabilidad mínima de cambiar el devenir de la Tierra en tanto que el ser humano no existiera y se extingue la vaquita marina y chingan a su madre las cosas y todo el pedo, ¿no? Ujú. ¿Qué lugar tiene el ser humano en la determinación de la Gaia? Porque ahí sí que las renovaciones de la realidad que hace cada ser humano y produce como ideas, ahí sí que cambian la Gaia, ¿no? Ahí sí que se generan cosas nuevas, digámoslo así, como ideas, llamémoslo que no habían repercutido, pero que suceden. Aquí es donde se pone pinches interesantes. Vamos al superchat y abordamos el tema loco. ¿Qué ven? ¿Qué opinan, amiguitos? Sí, vamos al superchat de una vez porque si no dicen que no los leemos, que no sé qué. Se autosuicidan. Ajá, exactamente. Entonces, espérense. A ver, nomás porque tenemos una nueva forma de leer el superchat, pero la tengo que pasar para acá para que podamos verlo todos. A ver, espérense. Ahí está. Ajá. ¿Ahí alcanzas a leer, güey? Dice más o menos. Es que como ahí se ya no. hace horizontal, ya no da. Entonces, ¿sabes qué vamos a tener que hacer? Sacar el celular. No, mira, ve. Leer los chuecos. Lo vamos a poner desde acá. Y vámonos desde acá hasta acá arriba. Desde aquí los alcanzo a ver todos. Ahí son un chingo, a ver. JF Núñez, los escucho en podcast. Un saludo y bye. Gracias. Muchas gracias. A ver, Martínez Rodríguez, saludos niños rata. ¿Cómo pensé que hablarían de la guerra? Me puse a ver Lord of War. ¿Ya la vieron? Es una gran película. Sé que tiene que ver Lord of War con ese pedo. Es una gran película, pero no tiene nada que ver con el podcast de la guerra. Creo que tiene más que ver con la economía que con la guerra. En esa película la guerra es una consecuencia de la economía. Uh-huh. Santo Di con la voz del peje. Ah, no, ese es el Pasquín. Nancy, Gabriel Ortiz. Saludos, estimadillos. Lo escucho mañana. Saludos. Saludos, Alex Arbizu donó. Osvaldo Gracias. Silva dice, ya me suscribí al Patreon, espero veas el mensaje que te dejé y perdón otra vez por contarte de mi vida. Muchas gracias. Espero escucharlos mañana, me voy a dormir. ¿Qué Saludos. haces, Javi, con esos mensajes que te cuentan tu vida? ¿Sí lo cuento? ¿Sí los atiendes o no? Y ahorita que me recordaste, hay una chava que está traduciendo los videos de la Migala que está muy chingona. Ahí en Patreon, muchas gracias. Está bien. Ahorita llegando te contesto. ¿Tú sí les contestas por mensaje a la banda cuando te manda mensaje? Yo sí procuro. una vez- Cuando preguntan bien, güey. Si preguntan pendejadas, no les contesto. Cuando me escriben acá en el Instagram, en el Twitter, pues sí, se respondo lo que puedo. Y procuro contestar los mensajes del Facebook. Los estaba contestando Fernando, pero ya los dejó, ya le dio hueva. Y ya yo los tomé esta semana. Voy a intentar contestar todos los mensajes del Facebook posibles. Todo lo que pueda, claro que sí. Alejandro Rivera dice, eres el mejor, Francis. César Medina, hermosa Francis. la Saludos, entropía Francis. en Migala. Pero en física. CT Sí, hay dice, buena entropía, pero está bien, está bien. buenas migalanes, he escuchado a Hobbit mencionar mucho de la economía del amor. No estoy seguro si es simple meme o un concepto definido, pero quería preguntar si me pasarías alguna fuente sobre eso. Mira, originalmente Mira, comenzó mira. como una manera de darle la machincuepa a la economía de la atención. Pásale esta pantalla, ¿no, Sandro? Es que no se puede porque no se adapta. La economía del amor es básicamente la economía de la atención más responsabilidad individual, la responsabilidad de cada quien de consumirlo, no lo que nuestros instintos más básicos nos dicen que tengamos que consumir, porque todos los medios de comunicación tienen entre su staff a gente experta en crear el thumbnail perfecto y el clickbait perfecto para mandarte a consumir las cosas y ni siquiera te das cuenta y ya pasaste 2 horas viendo videos de BuzzFeed. Entonces, en lugar de eso, si tomas conciencia y responsabilidad individual de lo que estás consumiendo, tú mismo estás contribuyendo a crear un ecosistema económico más saludable, pero a partir de las mismas herramientas que la economía de la atención ya nos dio. Pero, o sea, la pregunta concreta era como, ¿cuáles son las fuentes? Yo abordaría, por ejemplo, que... Pues que trabajé una década haciendo eso. A mí me gustaría pues que entendieran qué es la escuela de Chicago de la economía contra la economía keynesiana. Podrían abordarlo desde ahí, el inicio. Me parece que ahí es cuando inicia el neoliberalismo como tal. Entonces échenle un ojo y pues podrían ahí empezar a cuajar el pedo, ¿no? Claro. Con Keynes y con la escuela de Chicago. Lalo Frausto, la nada siempre es algo y la realidad de cada quien es la verdad absoluta para sus seres. Saludos, chicos. Bueno.
Adrián Medrano, quiero agradecer a Rubí por mostrarme este canal, por favor, que el Ramiro Ramírez la salude sabroseándole. ¿Qué pedo con estos? Aquí tenemos oficialmente Ramiro Ramírez, mi estimado, ¿cómo estás? Saludos a Rubí. Hola Rubí, ¿cómo estás? ¿Bien rica o no? ¿Cuándo nos vamos a echar unas acá cheluquis ahí a Valle de Bravo? Fuchi. Ya, Ramiro. Luego de ver el partido de los Pumas. Oye, no, te juntes con estos no güeyes seas que son unos pesado. pinches hippies de Deja de mierda. acosar gente, Oye, Ramiro. ya, güey, Es que, déjala. es que a mí lo que me caga, güey, es que ustedes se la pasan ahí hablando de, No, pues, de cosas es bien cierto, pachecas, güey. así. Ya, Pero ¿por qué Ramiro, cosas Ya, váyanse a la verga, No, güey. Arriba los güey. Pumas, putos. Arriba los O sea, Pumas. sí, o sea, arriba los Pumas, pero güey, relájate. Ya vete a la verga, David. Ay, tu Chinga puta madre, güey. párate, culero. Cuando tengas un BMW, hablamos, güey. Sí, güey, sí, perdón. Ya Perdón, fue, Ramiro. Perdón, Ramiro. Adiós, que me la saludas, culero. Segurazo. Avi Holman, primera vez Puto. en vivo, gracias por las enseñanzas. Eric Torres, Conéctate, gracias. 18 podcasts, aquí estamos. soy un cerdo capitalista que anhelaba a ser millonario, pero a la par quiero poner en práctica sus enseñanzas. ¿Se puede conciliar? Saludos desde Monterrey. Sí, se puede conciliar. Dona tus órganos cuando te mueras. Acuérdate que te vas a morir, algo tienes que hacer. Sí se puede conciliar. En la semana, precisamente, que estaba chingando, lo que les decía de no culpen al jugador, culpen al juego, chingada madre. Justamente. Sí, pues sí, culpen al juego, no al jugador. Yo al jugador y al juego, porque siempre te puedes meter al partido de fútbol y agarrar la pelota con la mano, echarte a Depende correr de y que- meterla depende a la de- portería y ser disruptivo a la verga, güey, que chinguen a su madre todos. Depende de, ¿Cómo tu ves, rol, carnal? depende de tu rol en el juego. El que tú quieras, tú lo defines. Ansel Galvez Vázquez dice, aquí les va mi cooperacha que vengo bien en trópico, hijos de su pinche galla. A huevo, perro. Viva Kevin la galla, Ponte, digo la galla. Por si no lo escucho todo en vivo, va mi portación. Adrián Muchas Medrano, gracias. que Brigado, David brigado. lea mis siguientes superchats como poema. A ver, ¿cuánto donó? Donó $2 y luego $5. Bueno, Entonces no. entonces sí. ¿Cómo se llama este verga? Adrián Medrano, aquí está. ¿Y qué tengo que leer? Quisiera hacer para la galla. Quisiera ser para la galla. Quisiera entregar. entregarle algo a la galla. Tener el valor como individuo para que todos entendamos lo que significa para nosotros. Perdóname, vato, porque la neta es que estoy a 20 metros de la pinche pantalla y alcanzo a verla como puedo. Pero saludos, gracias por la donación. Dona tus órganos cuando te mueres mejor. Templar Sol 13 dice, gracias por darme tanto contenido, tanto bueno como para leer. Y David, ¿se ¿Qué? puede que nos dejes fuentes? Porque No. a veces no entiendo los nombres que das. Sí, pues lean a Gutiérrez, ¿no? El que había dicho de la introducción a la filosofía, a los filósofos griegos. Ahí hay pues, una buena introducción, ¿no? Para ver qué pedo con Parménides, qué ver con Anaximandro, qué ver con Platón, con Sócrates. Lean los diálogos de Platón. Busca Gaia de James Lovelock. Busquen teoría de Pitágoras, y Mónica, así. Villa- Voy a intentar ser como más puntual, ¿no? Con las fuentes que aborde. Mónica Villardaga donó. Marcos Padilla Mónica. Vázquez donó. Gracias, Marcos. Adrián Medrano otra vez dice, Tengo que leer como poema esa otra madre. vez. Pásamelo por aquí, ¿no? Impregnar en los individuos la idea real de ella. Oh, cómo quisiera ser para la galla, que entregaría mi brazo izquierdo y la mitad de mi otro para que... Hasta ahí. Ahorita seguimos. Maestro. Melitón, Bravo. ¿qué beneficios tienen sus Patreons? Motiven, dice. A ver, ¿qué aquí el hobby. te ganas en Patreon, ¿Qué joven? te ganas en Patreon? Yo Aparte soy- de tu soy Patreon, reconocimiento. yo, Pueden votar para el siguiente tema del podcast. Y. No, pero beneficios espirituales, así que digas, no mames, doné dinero y qué consecuencias tiene. Pues por ejemplo. Porque beneficios, lo que se dice beneficios. Desde que soy Patreon de mi gala me creció cabello. Desde No que soy lo puedo Patreon en mi creer. gala, me siento 30% más feliz y 20% menos infeliz. Pues mira, si te gustan los videos, puedes contribuir a que sigan sucediendo. Y entonces, como Patreon de mi gala, puedes participar de la transición de esta economía a la economía del amor. que El tanto nos beneficio, gusta el mencionar. beneficio número 1 es la disolución de tu ego, donde dices, yo dejé mi dinero y puse mi nombre en ello, y tu nombre se disuelve y tu dinero se integra, y nosotros no somos nada, nunca seremos nada, no podemos querer ser nadie, pero fuera de eso tenemos en nosotros todos los sueños del mundo. Mira, el otro día me compré unos tacos que estaban, la neta, muy culeros y estaban en un lugar muy caro. Me gasté 300 pesos y pensé, estos me los hubiera gastado en el Patreon de un proyecto que yo admiro.
Ojalá fuera yo Patreon de Migala en lugar de estar comiendo Entonces, estos tacos miserables. Ay, eres un pendejo, ojalá yo fuera pata de... Ay, no. Sí, ¿has visto ese meme del güey que se chupa el pito así? Sí, Pero, sí, Sí. es Oye, el Santo, COVID, güey. Santo, desde que eres Patreon de Migala, ¿qué beneficios tiene ser Patreon de Migala? Me creció cabello, la barba no me cerraba. Sí. Y desde que soy patrón de Migala me cerró la barba. No, por pues yo completo. personalmente, desde que soy Patreon de Migala, me siento más feliz porque el COVID vive en el bosque, en la aldea Pitufo, y es feliz allá, entonces, y pues seguimos, ¿no? Aquí haciendo como... Haciendo para- aquí podcast, ¿no? Todos los días. Recuerda que Viva. el Patreon de Migala va Porra. encaminado precisamente para que el Hobbit, muchachos, termine los Ah, pinches y muy videos a importante, tiempo. la campaña de Hobbit paga la impresora Ah, ha concluido. ha concluido. Gracias Ha a concluido, todos, señores, a todos los que están conocer. involucrados, gracias. Debo reconocer públicamente al Hobbit por comprar una impresora de 10,000 pesos. Vamos a hacer 4 cosas con esa impresora. ¿Qué vamos a Lo hacer con la primero, impresora? mi estimado Hobbit, vamos a salvar el Día de Muertos en México. Vamos a imprimir máscaras tradicionales y le vamos a poner la explicación de esa máscara tradicional. Vamos a imprimir 1000 máscaras tradicionales en papel opalina con un listoncito para que se las pongan el Día de Muertos. No se vistan de Catrina, no se vistan de Frida Kahlo, no sean pendejos. Oye, la- James Bond no inventó el Día de Muertos, lo inventó México. Lo inventó Warner inventó, Brothers. No lo inventó. No lo inventó James Warner Bond. Brothers, mi estimado. El Día de Muertos preexiste a James Bond. A mí me gusta mucho nuestra típica tradición de la película de James Bond. El desfile de Día de Muertos de James Bond. Es una tristeza ir Ay, qué ir al horror. cementerio de Etla en Oaxaca y ver a las niñas vestidas de Frida Kahlo. Me da una tristeza en el corazón terrible. Entonces voy a imprimir 1000 máscaras Oye, ¿cómo las vas a tradicionales hacer llegar? mexicanas. ¿Y cómo las vas a hacer Las llegar? vamos a repartir afuera de varios museos y Ok. en el centro histórico y en la marcha de Día de Muertos de James Bond vamos a repartir esas máscaras. Ahí las vas a repartir. Vamos a Viene- imprimir poemas, Migala, para pegar un poema al menos en cada uno de los estados de la República Mexicana al mismo tiempo, después va a ser internacional. Vamos a eso va a imprimir estar bonito. flores, vamos a pegar flores en todas las partes que las que alcancen mi engrudo. Y finalmente vamos a hacer el primer proyecto político, Migala. Es el de Se Busca Ratero, si lo ve, denúncielo, con tipografía Arial, color rojo y con la fotografía de su político favorito. Entonces, gracias al Hobbit por esa impresora, gracias a los Patreon. Gracias. Para eso sirve, chingada Y madre. ahí sí podemos decir que la campaña de Hobbit paga la impresora salió del Twitch. Sí, güey. Salió del funcionó, Twitch. Estábamos en el funcionó. Twitch nada más pendejeando, jugando Pendejeando, y Mortal salió la Kombat, campaña, y salió la Hobbit paga- campaña de tuiteen ahí, Hobbit paga la impresora. y de ahí salió. Y así es, Ahora, amiguitos. si Mil fuera- máscaras para, el mo- para gol por la educación de 1000 pendejos que van y a la pendeja de esa marcha se visten de Frida Kahlo. A esos güeyes voy a ir, les voy a decir, mira, toma, te regalo una máscara para que te la pongas. El canal de Twitch es como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Somos la ándale. disidencia de Migala. Es el muchachos. sindicato de Migala. Suscríbase, twitch.tv/diagonal el SR Santo. El sindicato de Migala, si usted está ahí, es como una bala. Claro que sí. Exacto, ahí es donde hacemos todos los pinches movimientos anti-Hobbit. Voy a poner mi propio sindicato de esquiroles para que les ganen en todas las votaciones. Suscríbase ¿Cómo ahí ven? con su pinche cuenta de Twitch Prime y ya. Quien quiera ser parte de la... No la coordinadora, el Consejo Nacional el de Consejo Trabajadores de la Migala. Usted está en el Decimos Consejo al de patrón. Trabajadores de la Decimos al Migala. patrón. Decimos Usted al es una patrón. persona mala. Si usted en el Consejo Independiente de Migala, su mente vuela como una La bala. Coordinadora Nacional de Trabajadores de Migala. Malvada. El Centrutún. El Centrutún, Coordinadora Nacional, el CNTM, que son malvados. Sesiona en Twitch, muchachos. Uno- Logramos nuestro objetivo, compañeros. Claro que sí, Lo compañeros. logramos y tenemos la impresora, impresora de chingada 10,000 madre. pesos. Uno- Gracias. Uno de los sindicatos más poderosos de este cuarto. Caramba, niños, 2 de cada 3 Después vamos a pelear y- 2 de cada 3 productores de Migala están en el sindicato. Somos mayoría. Y después nos vamos a pelear el David y yo. Y va a ser el independiente. El independiente y el El conservador. conservador. El progresista. El independiente y el progresista. Así nos vamos a poner a la verga. Un triunfo más del Sindicato Único de Trabajadores de Migala. Alan Medrano dice, todos entendieron lo que hace por nosotros. Dejarían... Ah, no, es lo que la continuación, güey. Ah, Vas, léelo. pero pues es que lo hace como por ella misma. Nosotros Todos estamos entendemos ahí. lo que hace por nosotros. Dejaría mi piel, carne y... Sópramelo, ¿no, Santo? Ósea. Dejaría mi piel, carne y ósea para poder abrazarla. Mi corazón y pulmones para poder ayudarla. Mi cerebro para que las personas no piensen como yo, sino que logren pensar por ellas propias. Oh, como quisiera ser para la galla, maldita sea, que daría mi vida. Gracias, amigo, por donar. Claro que sí. Pero pues no se avisa, la vida se da y ya.
Jesús Alejandro Ramírez Campos, saludos desde un Uber hidrocálido como Gaia quiso. Claro. José Luis González, como lo quiso la Gaia, que fueras Uber en Aguascalientes, porque tu Así lo quiso la vocación Gaia. te preexiste. José Luis Saludos. González Padilla dice, número 1, que viva la economía del amor. Número 2, cuando puedan denle una revisada al material del maestro Álvaro González de Mendoza, que en paz descanse. Álvaro González de Mendoza. www.alvarogonzalez.info. Ahí toda la gente que Yo quiera no lo entrarle conozco. a álvarogonzález.info, dense grasita, Yo no lo conozco. a ver qué pedai. Écheme un comentario en el video porque son un poco más permanentes que los superchats. Camelot 8802, estoy esperando que el Hobbit conecte lo de Gaia con los bonobos y la economía del amor. Ya pasó. Postdata, este superchat es para la animación del pez caca. Postdata, ¿cuándo va a ser la fiesta de Neados, pinche santo? A ver, no pendejo, o sea, lo de la animación del pez caca, mándale al Pasquín, güey. Y la fiesta de nerdos del Pasquín va a ser en marzo, muchachos, que cumplimos 10 años de hacer podcast, el Edu y yo. Una primavera, Pasquín. Este presupuesto se va a tener que administrar, O sea, ¿verdad? entonces, esto desde aquí... Ya no hay campañas, güey. Afuera de la impresora ya puedes hacer lo que quieras con el varo. A mí me vale verga. Yo soy feliz. Aquí el Sindicato Nacional Hasta que- de hasta Trabajadores que- de la Migala te va a pedir esta donación que acaba de hacer Camelo 8802 porque le pertenece al Sindicato de Óxido de Comunicación. Está bien, de todos modos te debo unos tacos. ¿no? Por mi parte, no hay pedo, A su joven. donación ni siquiera es el Lo precio único, de lo que o salen sea, los tacos. si quieres, O sea, joven, yo te apoyo con esta movida y no le damos dinero, pero tú apóyame cuando haya que pagar la reimpresión de ¿Ves? la recompra del toner. Ya estás de Y esquirol, el sindicato, cabrón. Ya estás de esquirol. el sindicato de trabajadores Ya únicos de Migala independiente Ya eres Romero de te va a Shams. ayudar, güey. La verga del mono. El Carlos sindicato es Vences. amigo de la corporación. El mono y la verga del mono en conjunción. Carlos Vences, gracias por su podcast, ya repetí todos. Marcos Padilla Vázquez, solo hasta que renuncié a mi trabajo, cabrón, acentúa. A mi trabajo puedo mandar un superchat y lo mandé sin mensaje por la economía del amor. Un saludo al santo que me contagia la acidez. ¿Qué es? ¿La Gaia me da acidez o qué, santo? Voy a hacer uno que se llame La Gaia me da acidez. Voy a hacer comercial de una vez ahí. Suscríbase a La Vida me da acidez. Es un podcast que hice para quejarme de todo, muchachos. Gracias a todos los que lo han escuchado. Gracias a los que lo han comentado. Un chingo de banda ya se suscribió. Ah, qué chingón. Va muy chido el podcast. La Gaia me Solté da 3 acidez. episodios. Luego se ponen en el pedo, güey. De que dijiste que ibas a soltar todos, nomás soltaste 3. No, espérense, 3 y luego los otros 3. No estén mamando. Mira, ayer escuché que dijiste, no, si le va mal ya no se hacen más. Pero es que creo que eso derrota el propósito. Si les va mal, hazlos mejor. No, a ver, pero el rollo es que si les iba mal, o sea, me refiero a que si les iba mal es que si a mí no me gustaba el resultado. Pues si no te gusta, hazlos mejor. Por eso, pero a lo que voy es que Es práctica, esto es el kung fu. Para el pedo. No, pues es igual que el pinche pasquín que ya lo hacemos con la pinche mano en la cintura. Es un puro pedo. kung fu. Pero afortunadamente la banda Le Latió, está pegando chido La Vida me da acidez. Ya está ahora sí en todos putos lados, está en Spotify, iTunes, todos los pinches lados. Ponga usted, a mí, nada más tiene que hacer esto. Pone en Google @el SR Santo o el SR Santo y le sale todo el pinche contenido que hay. Ahí le sale desde Instagram, los podcasts y demás madres.